Muy buenas, fanáticos del asfalto. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Asfalto en Llamas, el canal donde no solo hablamos de la F1, sino que la vivimos como vos, como argentinos, con pasión, críticas y, por supuesto, con mucho picante. Hoy tenemos una noticia que tiene a toda la Fórmula 1 hablando, y no es para menos. Así que agárrate los cinturones, que este vídeo va a estar más caliente que el asfalto de Monza un día de verano. Pero antes, suscríbete si te gusta Franco Colapinto como piloto de la Fórmula 1, la nueva revelación. Continuemos. Vamos a hablar de dos cosas que están dando vuelta en el paddock. Primero, tenemos al eterno y futuro prometedor Franco Colapinto, nuestro orgullo argentino en la F1, que parece estar jugando al póker con su futuro en la categoría. Y en segundo lugar, tenemos a un tal Nicolás Varrone, que está dando pasos importantes en el mundo de la resistencia con Cadillac, y que se está ganando un lugarcito en la grilla de la F1 para 2026. Pero, ojo, no todo es tan simple como parece. Se vienen las especulaciones, los chismes de pasillo, y sobre todo, los juegos de poder entre las escuderías. Empecemos con Colapinto, que no sé si saben, pero parece que está jugando más con las cartas del destino que con su monoplaza. No es novedad que el piloto de Pilar debutó en la F1 con Williams y luego pasó a ser parte de Alpine, esa escudería francesa que, como todos sabemos, parece tener la habilidad de hacer que los pilotos brillen, solo los momentos de incertidumbre. Porque, seamos honestos, en Alpine los pilotos cambian más que la dirección de una bandera amarilla. ¿Quién se acuerda de Jack Doohan? Claro, por supuesto que Colapinto fue su reemplazo, pero no sabemos si el futuro del argentino estará tan claro como el día de ayer. Si este chico no demuestra su valía, en Alpine no piensan dos veces en darle un volantazo. Y si alguna vez tuviste dudas, sí, efectivamente, Alpine se parece más a una montaña rusa de emociones que a una escudería de Fórmula 1 seria. ¿Y qué pasa si no da la talla? Bueno, como dijo el gran filósofo argentino, el Pato Fontanet, más vale solo que mal acompañado. Pero, en fin, no todo es tan negro en su futuro. Porque ahora, con Cadillac entrando al juego en 2026, las cosas podrían ponerse aún más interesantes. En la escudería estadounidense, que se prepara para su debut en la F1, hay rumores que indican que Colapinto podría ser uno de los candidatos a subir al coche. Sin embargo, Cadillac no se anda con chiquitas, y están buscando algo más que juventud. Están buscando un equilibrio, una mezcla de experiencia y aire fresco. Y qué mejor que traer un piloto que ya tiene cierta experiencia en la F1, como Colapinto, pero también abrirle la puerta a nuevos talentos, como el propio Nicolás Varrone, que viene pisando fuerte en el Campeonato Mundial de Resistencia, WEC, con la misma escudería. Ahí se viene la pregunta, ¿vamos a tener a dos argentinos en la F1 en 2026? ¿Qué se prepara la Fórmula 1? Que los muchachos del sur estamos llegando con todo. Y a esta altura, podríamos decir que Colapinto y Varrone podrían ser la dupla que no solo entusiasma a los argentinos, sino también a todo el mundo. Pero, ¿quién tiene más chances? Ojo, que en Cadillac no se andan con rodeos, están buscando un tipo con la experiencia de un Bottas o un Mick Schumacher para acompañar a los más jóvenes. Pero, por suerte, el talento de Varrone está llamando la atención, y si sigue con ese ritmo, tal vez sea uno de los que se suban al tren de la F1. La esperanza no está perdida. Ahora, la historia de la F1 no es solo de los chicos nuevos. Los grandes equipos siguen luchando por mantener su hegemonía. Por ejemplo, McLaren, que viene arrasando en esta temporada, tiene a dos figuras de mucho calibre, Oscar Piastri y Lando Norris. De hecho, parece que la pelea por el título mundial va a seguir entre ellos, y si no hay sorpresas, en 2026 McLaren seguirá siendo un equipo de primer nivel. Pero ojo, no es todo color de rosa. ¿Qué pasa si la interna entre los dos se hace más tensa de lo que se espera? Bueno, ahí puede haber problemas. En Ferrari, la cosa parece estar más tranquila. El binomio Leclerc-Hamilton sigue siendo la apuesta fuerte, aunque las relaciones dentro del equipo, especialmente con Hamilton, podrían dar más de un dolor de cabeza, sobre todo si no logran el campeonato en 2025. No olvidemos que Hamilton sigue siendo un piloto que exige resultados, y Ferrari no siempre tiene la suerte de cumplirle a los grandes. ¿Qué hay de Red Bull? El equipo a vencer, el que tiene a Max Verstappen en una nube de pedos, buscando la perfección en cada vuelta. Pero cuidado, que el segundo asiento de Red Bull sigue siendo un tema delicado. Su noda ha sido un parche, pero ni de lejos está a la altura de lo que pide la Fórmula 1. Y ya sabemos que, si no hay rendimiento, los rumores de un cambio empiezan a crecer. ¿Alguien se acuerda de cómo salió Gasly de Red Bull? Exacto.
porque a los pilotos se los traga el equipo más rápido que la humedad en una pista de Brasil. En cuanto a Mercedes-Benz, bueno, todavía estamos esperando a que Verstappen decida qué hacer con su futuro. Si decide quedarse en Red Bull, podría ser la señal para que George Russell se mueva de una vez por todas. Pero, en fin, Toto Wolff nunca pierde de vista su equipo. Y el asiento de Andrea Antonelli, el que hoy ocupa Franco Colapinto, también está bajo fuego. Si el piloto argentino no demuestra un rendimiento espectacular, lo que hoy es una gran oportunidad podría convertirse en un final inesperado. Volviendo a la realidad argentina, Colapinto tiene que demostrar en esta segunda mitad del año que puede soportar la presión de la F1. Porque, aunque nos duela decirlo, los pilotos no tienen muchos márgenes en esta categoría. Si no entregas resultados, las puertas se cierran más rápido que el pit stop más rápido de la historia. Pero, por suerte, Colapinto tiene algo que muchos pilotos no tienen: el corazón y la garra de un argentino, la capacidad de sobreponerse a las adversidades, y un talento que podría sorprender a más de uno. Y ahí es donde entramos nosotros, la hinchada argentina. Porque si hay algo que sabemos hacer es alentar a nuestros pilotos como si estuvieran ganando en casa, aunque estemos a miles de kilómetros de distancia. Que la Fórmula 1 tiemble. Porque si Colapinto lo logra, y Varrone lo sigue, la F1 se va a poner a bailar tango. Entonces, ¿qué futuro nos espera con los argentinos en la Fórmula 1? Solo el tiempo dirá si Franco Colapinto logra mantenerse en la categoría, o si Nicolás Varrone se sube al tren de Cadillac y se convierte en el próximo héroe del automovilismo mundial. Pero, lo que es seguro es que la pasión por la F1 en Argentina sigue viva, y de eso no hay dudas. Bueno, gente, hasta aquí el análisis de hoy. Si te gusta este contenido, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo de Asfalto en Llamas, donde seguimos dándole calor al asfalto. Nos vemos en la próxima vuelta, gente. Y si me permitís, hay un par de cosas más que quiero tirarles, porque esto recién empieza. Porque, si pensaban que con esto de Colapinto y Varrone estábamos terminando, están muy equivocados. La Fórmula 1 siempre nos sorprende con algo más, y este año, ya nos está dando carne de sobra para comentar. ¿Se acuerdan de ese rumor del asiento caliente de Franco en Alpine? Bueno, parece que no todo es color de rosas en el equipo galo. Resulta que el gran Gasly, nuestro Pierre Gasly, parece estar tranquilo como el agua en un río, sin presiones, como si la Fórmula 1 fuera una parrillada de amigos, mientras que Colapinto está en una de esas situaciones donde cada carrera podría ser la última si no levanta la vara. Qué divertido es Alpine, siempre con los mismos dramas. La única diferencia es que, en lugar de estrellas como Alonso o Ocon, ahora tenemos un Colapinto que, por más que los franceses lo quieran esconder en la parte de atrás, está dispuesto a hacer lo que sea para mostrarse en la pista. El segundo asiento de Alpine se está jugando entre Colapinto y alguien más que podría aparecer por ahí, porque en este deporte, nunca se sabe de dónde puede salir el próximo piloto. Alpine tiene tanta historia en la Fórmula 1 como las discusiones sobre si hay o no agua en el desierto del Sáhara, pero bueno, entre rumores y promesas vacías, ¿qué nos queda más que esperar que nuestro compatriota rompa con todo? Es el momento, Franco. Y si no, bueno, siempre podemos apuntar a la próxima gran oportunidad que se nos presente, porque en la F1 nunca faltan esos giros inesperados. Y hablemos de otro nombre que está dando vueltas en la órbita de la F1, Mick Schumacher. Para muchos, el apellido Schumacher es sinónimo de gloria, y si bien el joven Mick no tiene aún el peso de su padre sobre sus hombros, ni en la pista, ni en el corazón de los fans, su nombre sigue sonando en las negociaciones. Se habla de él para el asiento de Cadillac, y la verdad, si tenemos que ser honestos, más de un fanático está cruzando los dedos para que el apellido Schumacher vuelva a estar en las primeras filas de la grilla de salida. Pero, claro, hay muchos que prefieren que Mick se quede con los pies en la tierra, porque, con todo el respeto que se merece, el chico aún está tratando de encontrar su ritmo en la Fórmula 1. Por otro lado, ¿qué pasa con el lado oscuro de la F1? Es decir, aquellos equipos que no terminan de despegar, los que nos dan esperanza y luego nos bajan la adrenalina con sus continuos fracasos. Hablamos de Alpine, por supuesto. En fin, no todo es tan sencillo en esta categoría, y aunque las promesas siempre sean grandes, la realidad, a veces, puede ser un poco más amarga. Y eso, querido público, es un tema que nos gusta mucho en Asfalto en Llamas, porque siempre hay algo que rascar entre esas capas de humo y promesas rotas. Volviendo al futuro cercano, no olvidemos que McLaren y Ferrari siguen siendo los equipos con más posibilidades de pelear el título, pero ojo con Red Bull. Aunque todo el mundo cree que Max Verstappen tiene el campeonato asegurado, no hay nada más peligroso que un contrato lleno de cláusulas de revoque, y si alguien puede dar un golpe de escena, ese es Christian Horner. Y hablando de sorpresas,
Ni hablar de Mercedes. El futuro de Russell sigue siendo incierto, y a esta altura, más que verlo en el podio, lo vemos firmando un contrato en alguna escudería que no sea la de Toto Wolff. Y si te pensaste que la lucha por el futuro en la Fórmula 1 iba a ser solo entre los pilotos y los equipos, estás muy equivocado. Hay algo más en juego, y es el orgullo de nuestros pilotos argentinos. Porque mientras los europeos y los asiáticos se tiran todo tipo de críticas y presiones, los argentinos estamos ahí, siempre listos para saltar a la pista y mostrar lo que tenemos, aunque a veces se nos olviden los guantes o no tengamos el coche más rápido. El coraje argentino nunca se apaga, y Franco lo sabe mejor que nadie. Mientras otros miran desde el costado, nosotros estamos en cada curva, con cada giro, metiendo la cabeza donde más duele. La pregunta final sigue siendo: ¿será el 2026 el año en que veamos a Colapinto y Varrone compitiendo entre los grandes de la F1? ¿O será que algún otro argentino se mete en la Fórmula 1 de la mano de Cadillac, o incluso algún otro equipo? No lo sabemos aún, pero lo que es seguro es que la lucha está más viva que nunca, y los argentinos, como siempre, tenemos algo que decir. Así que, como siempre, los invito a dejar sus opiniones en los comentarios. ¿Qué opinan de la llegada de Varrone a la F1? ¿Colapinto va a lograr quedarse con su asiento en Alpine o el futuro lo llevará a otro equipo? No me lo pierdo por nada. Y, por supuesto, si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte y darle like, porque como decimos siempre, el asfalto nunca se apaga. Nos vemos en la próxima vuelta.